estadounidense anoche. 12.5 millones de barriles de petróleo fueron a través del estrecho de Hormuz, es el punto más alto desde el inicio del conflicto. Los precios del petróleo han disminuido casi a los niveles previos a la guerra. Los precios de gasolina disminuyeron $4 el galón hoy por primera vez desde el conflicto. Mucho más importante, van a seguir evolucionando dependiendo de qué tan bajo sea el precio del petróleo. Respecto del lado militar, los iraníes por segunda vez consecutiva no dispararon ningún navío sobre el estrecho de Hormuz hasta ahora. Están honrando su compromiso. Y sobre el bloqueo, CENTCOM le ha permitido una decena de navíos atravesar nuestro bloqueo naval, entonces estamos honrando nuestra parte del acuerdo. Sobre el lado militar, hay un par de cosas que aún siguen siendo reales, que serán reales, sea que los iraníes cumplan con el resto del trato o no. En primer lugar, el programa nuclear ha sido completamente destruido. Su capacidad para el enriquecimiento, las instalaciones que estaban usando para desarrollar enriquecimiento, desarrollar potenciales armas nucleares, esas instalaciones aún están destruidas. Su ejército convencional está destruido, su capacidad de amenazar a sus vecinos aún está ausente, y ahora veremos si están dispuestos a cumplir con la siguiente parte del acuerdo de paz del presidente. Como todos ustedes saben, la parte del plan de paz, la parte que creo que ha sido más mal representada por algunas partes de los medios, es la idea de que los iraníes reciban estos beneficios. Escucharán cosas de $300 mil millones o $24 mil millones. Es toda esta cantidad de dinero. Y el hecho simple es que la única manera en la que los iraníes obtendrán cualquiera de esos recursos, ni un solo centavo de los Estados Unidos de América, bajo ninguna circunstancia, la única manera en la que ellos obtendrán algún beneficio es si ellos cumplen completamente y cambian su comportamiento. Así que aún tienen una situación de ganar-ganar. Si los iraníes no cambian su comportamiento, el ejército y su programa nuclear aún está destruido. Si cambian su comportamiento, ellos tendrán una relación transformativa con el Medio Oriente, y el Medio Oriente tendrá una relación transformativa con el pueblo de Irán. Eso es una victoria para el pueblo estadounidense y para el presidente de Estados Unidos, sin importar cuál sea la opción que los iraníes escojan. Obviamente queremos que elijan la opción correcta. Lo interesante sobre su sistema, y creo que es importante para el pueblo estadounidense apreciar este punto en particular, es que hay divisiones reales al interior de su país sobre cómo exactamente proceder. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que el pragmatismo al interior del sistema iraní, la gente que realmente quiere transformar su relación con el Medio Oriente y con el mundo, esas personas están ganando la discusión. Estados Unidos quiere que esas personas ganen la discusión. Estados Unidos quiere que haya una mejor relación, pero con el fin de que eso ocurra, los iraníes tienen que actuar bien. Y si no lo hacen, como he dicho antes, no recibirán ninguno de los beneficios. Entonces, lo que le pido a ustedes es que reporten honestamente que Estados Unidos no está cediendo un centavo a Irán. Incluso el beneficio económico, las sanciones, los alivios, ese tipo de cosas que avanzan con este acuerdo, solamente ocurrirán si los iraníes se comportan bien. Con eso quiero decir muchas gracias a todos ustedes. Es muy bueno estar con ustedes esta mañana y quisiera empezar con las preguntas. Empecemos ahora mismo en la derecha. Gracias, vicepresidente. Quisiera hacerle un seguimiento sobre lo que acaba de mencionar. Usted habló de la posibilidad de que el actual liderazgo iraní esté cambiando su comportamiento fundamentalmente. ¿Usted cree que el liderazgo iraní reconoce el poder que Estados Unidos tiene económicamente, militarmente, que sea suficiente para avanzar con un cambio fundamental de comportamiento en el largo plazo? Bueno, ciertamente creo que reconocen el poder que tiene Estados Unidos. Lo hemos visto en una cantidad de conversaciones, lo hemos visto en el comportamiento de los últimos días. Ellos reconocen ciertamente que Estados Unidos tiene un poder significativo. Si eso lleva a un cambio de comportamiento, no lo sé. He visto escépticos del acuerdo, gente diciendo que los iraníes jamás van a cambiar su comportamiento. Y bueno, puede que sea cierto. Y si es así, no reciben ningún beneficio del acuerdo. Pero ¿sí vale la pena tratarlo? Sí. Vale la pena ver si esta posición de debilidad que el presidente de Estados Unidos ha ubicado a los iraníes, que si eso les motiva a cambiar su comportamiento, no solamente específicamente el Occidente, sino con el Medio Oriente. Una de las cosas interesantes es que los detalles técnicos de esto, por supuesto, podemos ingresar a ellos. No va a haber ninguna cantidad de opiniones. Va a haber opiniones sobre cómo va a ser la negociación, para dónde va a llegar, pero creo que tienen que confiar en la gente que conoce bien a los iraníes y que tienen la mayor cantidad por perder. ¿Qué están diciendo los países del Golfo del acuerdo? ¿Qué están diciendo de este acuerdo respecto contra el JCPOA en 2015, el acuerdo de Obama? Allá, en ese momento, odiaron ese acuerdo. Sentían que empoderaba a los iraníes a ser malos actores en toda la región. Y eso es exactamente lo que pasó. Estaban en lo correcto.
respecto que están diciendo del plan de paz del presidente. Están diciendo que esta es una cosa transformadora para la región, inmensamente, porque de cualquier manera nosotros y la región en general ganamos. Irán está debilitado, su programa nuclear está destruido, su economía está en un momento desesperado. Y si ellos cambian su comportamiento, hay cosas grandes que van a pasar para Irán y para el mundo. Y si no lo hacen, no hay nada para nosotros, ningún problema. De todas maneras, ganamos. Y así es como el presidente ha establecido este acuerdo y esta negociación. ¿El periodo de 60 días oficialmente inició ayer? Yo diría que el periodo de 60 días empezó oficialmente hoy. Se firmó tarde y de pronto pudo haberse firmado técnicamente debido al cambio de tiempo. Creo que se firmó técnicamente hoy en horas de Irán. Entonces sí, el acuerdo empezó ayer, pero vamos a empezar los 60 días hoy. ¿Puede ayudarnos a entender el cambio del presidente Trump en su postura respecto del programa balístico de misiles iraní? Inicialmente era un objetivo clave de desmantelarlo. Ayer dijeron que era justo que tuvieran algunos, si los países alrededor de Irán también tenían algunos. Entonces, ¿cuándo y por qué eso cambió? Y si el acuerdo final tiene algunas restricciones sobre estos misiles. Bueno, destruimos una cantidad sustancial de sus misiles balísticos, de sus lanzaderas, no solamente las balas, sino las armas. Y eso es efectivo, destruir los últimos 3 meses. Lo que dijo el presidente ayer es que, por supuesto, los países no ceden su derecho a defenderse. Israel no cede su derecho a la autodefensa si Hezbollah les dispara cohetes o drones. Los iraníes no ceden su derecho a la autodefensa en su país, pero sí esperamos que, como parte del acuerdo final, no vayan a poder construir el tipo de misiles que vayan a amenazar al mundo entero. Y eso es lo que el presidente de Estados Unidos dijo ayer. Y mire, es muy simple. Usted no puede decirle a un país, Israel o Irán, un país como Israel o Irán, que no pueda tener autodefensa. Eso no es lo que el presidente ha pedido. Pero como parte del acuerdo final, lo que queremos ver es que Irán no esté patrocinando la inestabilidad regional, patrocinando el terrorismo regional, por supuesto, reconstruir ese programa nuclear. Eso es lo importante. El programa de armamento nuclear está destruido, se acabó. Si los iraníes deciden mañana construir un arma nuclear, ellos simplemente no tienen la capacidad con el fin de hacerlo. Lo que estamos tratando de asegurar es que no reconstruyan esa capacidad no solamente de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, sino de aquí a muchos años, para que nuestros niños jamás tengan que preocuparse por un Estado que patrocina el terrorismo, que ese Estado tenga un arma nuclear. Usted estaba diciendo que espera que este acuerdo impida que Irán en el futuro obtenga un arma nuclear. Pero de lo que se ha dado a conocer, yo escucho que el acuerdo en el futuro Irán ciertamente no va a tener un arma nuclear. ¿Qué los detiene de reconstruir y reiniciar de donde estaban antes? Bueno, en primer lugar, tendrían que tener muchísimo dinero para construir su programa nuclear. Estamos hablando de miles de millones de dólares de infraestructura nuclear que Estados Unidos ha destruido. Con el fin de que ellos reconstruyan ese programa, tendrán que obtener mucho dinero. Y los tenemos en una asfixia económica. Y eso no va a cambiar hasta que cambie su comportamiento. Eso significaría un régimen de inspecciones reales, un régimen legal realmente. Como dice el acuerdo, puede ser la destrucción de lo que tengan. Esos son los pasos que tomaríamos si quieren hacer un programa nuclear. De nuevo vuelvo a esto, a este acuerdo fundamental. Ellos necesitan dinero para hacer cualquier cosa. Su economía está es una situación crítica, pero con el fin de que ellos tengan cualquier integración a la economía global, tienen que mostrarnos y verificar para nosotros que están cambiando su comportamiento. Y eso es lo que quiere ese acuerdo. El presidente Trump dijo ayer que lo iba a culpar si las cosas con Irán salían mal, pero ¿piensa usted que lo responsabilice? Bueno, creo que el presidente estaba bromeando, pero como él hace frecuentemente, pero creo que el equipo entero ha trabajado muy bien sobre este tema. Llevamos esto a un lugar muy especial para el pueblo estadounidense. He visto algún criticismo, algunas críticas que progresan en contra mío. Hablan de qué experiencia tiene el vicepresidente de Estados Unidos con negociaciones hostiles importantes, y yo señalaría a esos críticos progresistas que hace unos días pasé un tiempo en The View. Entonces tengo una muy buena experiencia en negociaciones hostiles y he utilizado eso. Mire, en The View es más difícil que los iraníes. Ahora somos amigos. Estamos llegando a un buen sitio. Vamos a llegar a un buen sitio. Ya estamos en un buen sitio. Es solamente cuestión de si realmente podamos transformar fundamentalmente la relación de Irán con el mundo. Dos preguntas. ¿Qué tan
pronto, como tras el acuerdo, que Irán podría podría empezar a vender su petróleo que está vetado. Bueno, ¿puede explicar la situación del Líbano frente al acuerdo que han firmado? ¿Y cómo puede respaldarlo? Bueno, el componente del Líbano se trata de paz regional. Se trata de paz regional. Lo que significa eso es que esperamos que Hezbollah no vaya a disparar cohetes ni drones contra Israel, pero también esperamos que los israelíes no vayan a irse agresivos al Líbano. Ambos lados tienen que respetar la parte del trato. A veces los ceses, como ustedes saben, son un poco desorganizados. El presidente lo ha dicho varias veces, que un cese en esa región, esa guerra regional, significa que se disparan un poco menos que comparado con antes. Lo que están viendo es un progreso radical. En Líbano hay menos disparos, pero también habrán estos momentos hostiles y estas son las cosas que tendremos que administrar a través del proceso diplomático. El secretario Rubio ha sido la persona que está ahí y ha funcionado bastante bien porque tenemos menos disparos, sí, pero es algo que hay que manejar. Eventualmente lo que queremos ver es que el gobierno libanés, el gobierno elegido por la gente de Líbano, que pueda estar en el sur del Líbano para que Hezbollah no se tome el país, que los israelíes no se sientan amenazados y consecuentemente los israelíes no estén atacando el sur del Líbano o Beirut. Ese es el plan. Me pregunto por el petróleo iraní. Mire, una de las cosas interesantes que usted ha visto es que los iraníes han sido completamente incapaces de vender petróleo, no por las sanciones, sino por el bloqueo. Fundamentalmente, lo que hemos hecho acá, lo que damos, lo que ellos dan, es que nosotros dijimos que íbamos a levantar el bloqueo, vamos a permitirle vender parte de su petróleo y ellos van a abrir el estrecho. Vemos que ese proceso está evolucionando y va a tomar algo de tiempo antes de que tome el ritmo completo, pero ahí es donde estamos ahora. El acuerdo que firmaron habla del estrecho, garantiza 60 días de paso sin tarifas, pero después de eso, por supuesto, se trata de un diálogo regional con Irán definiendo la gobernanza de este lugar. Ellos esperan que Irán haga un énfasis específico en eso, pero los estados del Golfo no van a pagar tarifas. ¿Cómo va a manejar Estados Unidos esta situación? ¿Cómo van a alejarse de las tarifas o de los peajes? ¿Se le va a dejar a los países del Golfo que peleen esa batalla? En primer lugar, creemos que las vías internacionales deben ser libres de tarifa. Esa es nuestra posición, es lo que usted ha visto en los momentos de la firma y hablamos de dejarlo abierto, pero no lo deja abierto a excepción del sentido, por supuesto, de que la negociación final establezca los términos de lo que viene después. Usted dijo, creo que está hablando de los omaníes y los iraníes, pero el acuerdo que firmamos habla de que los omaníes, los iraníes y la coalición de la costa del Golfo entenderá un marco de seguridad apropiado para el estrecho en el futuro. Pero lo que yo digo aquí es que no queremos que esto pase de nuevo y esto no se trata de las tarifas, se trata de asegurar que el estrecho jamás sea usado como un punto crítico para la economía del mundo. No es lo que quieren los iraníes, no es lo que quieren los omaníes, no es lo que quiere el GCC. Lo que vamos a hacer, obviamente, trabajando con los aliados en la región, es asegurar que eso se refleje en el acuerdo final. Y si eso no se refleja en el acuerdo final, no va a estar ahí. Y bueno, yo sigo volviendo a este punto estructural fundamental de esta negociación. Es que tenemos todas las cartas. Si los iraníes quieren beneficiarse del acuerdo, tienen que darnos lo que sentimos que es necesario para obtener esos beneficios. Ustedes, hay uno en blanco y uno en naranja. Disculpe. De pronto sea daltónico, pero se ve más naranja para mí. No quiero un debate al respecto. Naranja, narado, rosado, luego usted puede ir después la blanco. Gracias, vicepresidente. ¿Cómo funciona el punto de levantar algunas sanciones por parte del Departamento del Tesoro? ¿Cómo eso se empareja con la situación nuclear? ¿Planea usted enterar al Congreso de esta situación? Mire, hablé de James Brader. ¿Planeamos hablar con el Congreso pronto? Creo que ellos tienen una copia formal del Congreso, la recibieron esta mañana. Si no, se la daremos en algún punto de hoy. Estamos planeando hacer un briefing. Creo que la Cámara está fuera de la sesión y el Senado está en la sesión, entonces haya que reversar eso un poco, pero vamos a asegurarnos que el equipo al Congreso, por supuesto, responda a sus preguntas. Hemos estado haciendo eso de manera informal, hablando con una cantidad de personas en el Congreso en los últimos días. Seguiremos haciendo eso y tendremos un briefing formal. No diré exactamente cuándo sea eso porque depende un poco sobre la programación de las sesiones. Su punto sobre las sanciones, voy a volver a lo que dije antes, y es realmente
el punto crítico en el petróleo y no en las sanciones. No vemos eso como una concesión importante para los iraníes tampoco lo consideraban como una concesión porque lo que impedía que ellos vendieran el petróleo eran las sanciones. Estaban vendiendo mucho petróleo sin ningún tipo de descuento, porque las sanciones estaban fundamentalmente siendo inefectivas en ese punto. Lo que las sanciones hacen es mover el sistema financiero iraní al sistema bancario oculto. Al levantar el bloqueo, eso es lo que ha cambiado. Al levantar las sanciones, vamos a poder ver un poco dónde envía el sistema financiero y dónde lo recibe el de ellos. Eso es lo que beneficia al pueblo estadounidense. Eso es lo único que ha cambiado en el cambio de las sanciones. Sí, lo lamento. Olvidé esa parte de la pregunta. Mire, no creemos que sea así. Tenemos una opinión. Sentimos mucha confianza de que, mire, el Congreso, hay ciertas cosas que requieren aprobación del Congreso. Hay ciertas cosas que no requieren aprobación del Congreso. Sentimos mucha confianza de que podemos levantar esas sanciones temporalmente sin ir al Congreso y buscar su aprobación. Ha habido reportes desde Israel que Irán ya está dando dinero de petróleo a Hezbollah. Es algo que contraviene el acuerdo firmado. ¿Cómo exactamente Estados Unidos observa esta situación? Estamos hablando del comportamiento de parte de Irán, con temor de que ocurran cosas como Octubre 7. Temen que Hezbollah esté hackeando un poco esta situación. ¿Cómo hablamos de la reacción de Estados Unidos? ¿Estamos esperando un tipo de ataque? Discúlpeme, ¿habla usted de una escala? ¿Qué tipo de ataque podría requerir para que haya una reacción por parte de Estados Unidos para decir que, bueno, listo, vamos a lanzar bombas de nuevo sobre Irán por ese comportamiento? Bueno, no queremos que haya ningún ataque de ninguna escala. Cualquier ataque, cual sea la escala, es inaceptable. Según este acuerdo, usted hizo una pregunta preguntando o diciendo que había dinero del petróleo yendo a Hezbollah antes de la firma del acuerdo. Y es una de las razones por las cuales estamos pasando por ese proceso, para asegurar que no haya ningún dinero llegando a Hezbollah. Es interesante que la gente diga que este acuerdo es malo, porque el acuerdo crea consecuencias que están ocurriendo antes de su firma. Eso no es un reflejo del acuerdo, eso es un reflejo de por qué necesitamos el acuerdo para asegurar que tengamos la paz regional y la estabilidad que necesitamos. Ahora, lo que yo diría, algunos de los críticos del acuerdo que he escuchado, que dicen, bueno, Irán va a recibir todos estos beneficios. Lo que se ha dicho, lo tendré que repetir ciertamente, es ¿cuál es el beneficio que los iraníes reciben que no tenían antes? Y la respuesta es que no hay nada. Ellos no reciben nada a no ser que cambien su comportamiento. Si cambian su comportamiento, eso es algo que hay que celebrar. Eso va a transformar el Medio Oriente por generaciones. Si no cambian su comportamiento, no reciben el beneficio. Pero hay que ser honestos. Fundamentalmente, esta idea, y es una mala representación del acuerdo firmado, esta idea de que los iraníes reciben estos beneficios antes de que el acuerdo sea consumado. La idea de que reciben beneficios antes de cambiar su comportamiento es fundamentalmente un punto de discusión emitido por gente que quiere que el conflicto continúe indefinidamente, a pesar del hecho de que eso no sea bueno para el pueblo estadounidense y eso no es bueno para la región. Muchas gracias. Mire, lo siento. Hay mucha gente que está utilizando rojo. Usted primero, cara, sí. Luego la siguiente. Muchas gracias. ¿Podría resaltar las principales diferencias entre este acuerdo y el acuerdo del presidente Obama en 2015? ¿Y por qué la administración cree que este acuerdo es superior? En segundo lugar, señor vicepresidente, el presidente Trump ha hablado de su desaprobación sobre los ataques de Netanyahu en Líbano. ¿Ha hablado esta administración con Bibi Netanyahu directamente sobre las preocupaciones del presidente recientemente y qué responde Israel? Sí, hablamos con Bibi, hablamos con alguien del gobierno israelí, así como hablamos con la coalición de la costa del Golfo. Hablamos con ellos casi que cada día, al menos alguien de alto nivel del gobierno. El presidente lo ha dejado muy claro. Él no se ha retirado de Israel, nadie podría retirarse de otro país, nadie podría quitarle el derecho a la autodefensa. Israel tiene derecho a defenderse, pero fundamentalmente los israelíes son como cualquier otro, tienen que respetar este proceso de paz. Es fundamentalmente bueno para ellos y bueno para toda la región. Lo que el presidente ha hablado de su frustración a veces es que estamos al borde de un logro en el acuerdo y de repente
Hay una gran explosión en una población, alrededor de la población civil en Beirut, y mucha gente que no tiene nada que ver con Hezbollah muere, y eso no es aceptable. Ese es el tipo de cosas que hemos pedido, que haya más coordinación para asegurarnos que no ocurre. El mensaje para los israelíes es nuestro mensaje para todos. Fundamentalmente es que queremos que este proceso de paz sea bueno para usted. No queremos que Hezbollah ataque a Israel, pero con el fin de asegurar que eso ocurra, tenemos que construir el tipo de marco regional que pueda recortar el dinero de Hezbollah, que pueda recortar el respaldo de Hezbollah y asegurar que la soberanía territorial de los libaneses sea respetada por todas las partes y la diferencia entre los dos acuerdos. En primer lugar, las dos mayores diferencias no son siquiera la sustancia del acuerdo, sino algo que dije antes. En primer lugar, la coalición de la costa del Golfo ama este acuerdo porque creen que hace que Irán sea más débil. Odiaban el acuerdo de Irán porque creían que hacía que Irán fuera más fuerte. Saben más de esto, tienen más que perder que cualquiera, incluyendo Estados Unidos de América. Así que confío en su juicio. La segunda cosa es de dónde provino el acuerdo. Tienen que recordar, en 2015 Irán había construido un programa sofisticado de armamento nuclear con una lote nuclear. La perspectiva que salió de Estados Unidos es que, vea, ustedes tienen un gran programa nuclear ahora, vamos a sobornarlos con dinero estadounidense con el fin de detenerlo. Nuestra perspectiva y de dónde vamos es que ya destruimos su programa nuclear. Así que si ustedes prometen y muestran caminos verificables a la no reconstrucción, ahí estamos dispuestos a darles algunas sanciones, alivios y cosas así. Es una perspectiva distinta. Hay diferencia en la sustancia. El acuerdo de Obama permitía el enriquecimiento, el nuestro no. El acuerdo de Obama permitía la acumulación de material nuclear. La nuestra está llevando a la destrucción de ese material enriquecido. Hay muchas diferencias. El acuerdo de Obama les daba cerca de $1.000 millones de dinero estadounidense. Ese acuerdo les da $0 de dinero estadounidense. Así que hay muchas diferencias sustanciales, pero creo que las más importantes es cómo lo enfrentamos desde la posición de fortaleza, el hecho de que nuestros socios en el Golfo aman este acuerdo. Lo siento, yo dije que la otra persona allá al fondo. Muchas gracias. El presidente ha dicho que si Irán no se comporta, vamos a reanudar las acciones militares. ¿Cuál es la línea roja sobre lo que Irán puede hacer antes de cruzar esa línea roja y si se reanudaran las acciones militares? Es un proceso holístico. Cuando veamos su comportamiento, están patrocinando el terrorismo, está llevando este ataque sobre otra gente, están creando centrífugas para reanudar el programa nuclear. Son preguntas que nos haremos si han cambiado su comportamiento para permitir, si le permiten a los inspectores ingresar como prometieron, o si se niegan a recibir estos inspectores. Una cantidad de cosas que ya veremos. Vamos a trabajar hacia una resolución exitosa de este proceso, pero requiere dos para bailar. Lo que dice el presidente es que mantenemos una fortaleza económica, diplomática, militar, que nadie más en el mundo tiene. Así que si los iraníes quieren cambiar, eso está bien. Vamos a ayudarlos. Si no quieren cambiar, tenemos todas las cartas aún. En la chaqueta azul. Es una chaqueta con azul marino. Deberíamos tener un debate sobre la diferencia entre azul y color azul marino. No ese hombre, porque él siempre da un discurso. Cuando le hacemos una pregunta, ella tiene la oportunidad. Disculpe. Señores, se está hablando sobre la persona que está haciendo la pregunta. ¿Cuándo deberían esperar los estadounidenses llegar a la gasolina al umbral de $12? Creo que ni los economistas sabrían cómo hacer esto, pero han visto que la gasolina ha bajado 65 centavos en promedio nacional, pero básicamente cerca de donde estaban justo al inicio del conflicto. Creo que vamos a ver una reducción sustancial en precios de la gasolina. No voy a predecir el precio exacto. Si pudiese hacerlo, estaría en un negocio distinto a la política, pero creemos que van a haber un alivio significativo por encima de lo que ya hemos visto. Usted sigue diciendo que Irán solamente recibirá recompensas económicas si cumplen y si cambian el comportamiento, pero bajo este acuerdo no se les permite ahora vender su petróleo libremente de nuevo. Como eso no es un beneficio financiero, se les permite hacer esto sin hacer ningún compromiso nuclear concreto. ¿Puede explicar usted cómo eso no es una ventaja? Bueno, en primer lugar, han tomado compromisos nucleares reales, se han comprometido a la destrucción del material enriquecido que tienen en su posesión. En segundo lugar, todo lo que hemos hecho es levantar el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Básicamente lo hemos devuelto a donde
donde estaba antes del conflicto. El bloqueo se acabó, hemos ubicado esto tras el inicio del conflicto, el estrecho está abierto. Eso no es un nuevo beneficio para los iraníes, ellos estaban vendiendo petróleo por muchos años, mucho antes de que empezábamos a poner el bloqueo. Impusimos ese bloqueo, ellos dejaron de vender petróleo y ahora hemos elevado el bloqueo con el fin de promover el flujo de energía alrededor del mundo. Un funcionario estadounidense escribió que en temas de seguridad era un acuerdo de caballeros en algunos aspectos. Cuando se trata del uranio enriquecido, ¿puede usted explicarnos cómo es la seguridad, cómo es ese acuerdo de caballeros, sobre cómo exactamente ellos van a deshacerse del material enriquecido? Se habla de material enriquecido pero a menos nivel. ¿Cómo va a funcionar esto del enriquecimiento por uranio? ¿Algunos de estos acuerdos de caballeros han sido escritos en algún lado? Bueno, algunos de ellos han sido escritos fundamentalmente, si están escritos o si fueron hablados. Así fue como se estructuró el acuerdo, porque no confiamos en la palabra, sino en las acciones. Vamos a recompensar la conducta, no vamos a recompensar ninguna palabra, sea escrita o no. Ha habido muchas discusiones de que este acuerdo, que el acuerdo de caballeros, el acuerdo final. Las palabras no importan, se trata de la verificación. Lo que vamos a hacer es decir que si ellos van a hacer lo que prometieron hacer. Han prometido no enriquecer, han prometido que permitirán el ingreso de inspectores para destruir ese material enriquecido. Y por supuesto que no sea usable de nuevo, que se saque a otro lado. Han prometido una cantidad de cosas y por eso es que el acuerdo contempla una cantidad de beneficios si hacen esas cosas, pero no hace nada si no cumplen esas promesas. Si no cumplen con sus compromisos, Estados Unidos volverá a imponer sanciones y el bloqueo, o Irán puede quedarse con algunas concesiones que ya ha garantizado. Primero, las sanciones están junto con las excepciones al petróleo, bueno, que ya sabemos que no eran efectivas. El propósito de las sanciones sobre el petróleo es disminuir la cantidad que Irán cobra por barril de petróleo. Esas sanciones dejaron de ser efectivas. El bloqueo fue lo que fue efectivo. Y de nuevo, eso es lo que ha cambiado. De acuerdo con la apertura del estrecho de Hormuz, ninguna sanciones se levantan a no ser que cumplan con su parte del acuerdo y cualquier sanción volverá. Mire, hipotéticamente, digamos que aquí a 2 años ellos han hecho lo que tenemos que ver en el acuerdo nuclear y nosotros levantamos las sanciones como contempla el trato. Luego deciden reconstruir su programa nuclear y por supuesto esas sanciones van a volver. Y por eso es un poco como un dial. Ellos aumentan su comportamiento. Bueno, nosotros aumentamos el alivio económico. Si ellos hacen lo opuesto, nosotros hacemos lo opuesto. Lo bueno de tener poder y de ser los Estados Unidos de América, fundamentalmente tenemos mucha influencia en el mundo, en el sistema financiero. Se dice que es irreal hacer que el Acta Save America pase agregada con FISA. ¿Cree usted que esto es posible? Bueno, tenemos que intentarlo. Al menos hay unas personas que han votado en contra de eso. Algunas de las cosas que me frustran sobre el proceso legislativo es que la gente ingresa diciendo que esto no es posible, así no vamos a intentarlo. Bueno, veamos, intentémoslo. Y si no es posible, dejemos que la gente ponga su nombre. Esto también es bueno para el pueblo estadounidense. ¿Cuántos senadores estadounidenses saben que el pueblo estadounidense ama el Save America Act porque creen en la identificación del votante? Pero ¿cuántos de esos senadores no quieren votar por ello porque saben que los elementos radicales de su propio partido los van a castigar? Dejen que la gente responda al pueblo estadounidense. Creo que es lo que debemos hacer, creo que es lo que el presidente pide.